Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí participar en este 13º Foro Internacional de Especialistas en Ciencias Humanísticas y Sociales. Mi presentación, la alfabetización digital en la transformación de la lectura en papel a la lectura digital en la enseñanza de la lengua y la literatura. Mi nombre, Magda Liyali Rendón García, y la intención de este trabajo es reflexionar sobre la alfabetización digital en la transformación de la lectura en papel a la lectura digital en la enseñanza de la lengua y la literatura. Les coloco estas imágenes porque me interesa que visualicemos esta forma de desarrollar la lectura en papel, en los libros, en este soporte, a la lectura en los ebook, en estos dispositivos para este material digital. ¿Qué es la lectura? La lectura es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Y esta comprensión le da sentido a cualquier tipo de representación gráfica. Por ejemplo, leer la hora, leer una partitura, leer un plano, lo que significa que a lo largo de la vida nosotros leemos diferentes representaciones gráficas. Y en el caso de la literatura, sabemos que no solamente es lo que se dice, sino el significado que tiene esas palabras en un contexto económico, político, social, cultural. Por lo tanto, si recuperamos la frase de Noé Gitrix, leer es transformar todo lo que se lee, lo que deviene. De este modo, un objeto refractado, interpretado, modificado. Y por eso les pongo este edificio, para que pensemos cómo desde los cimientos hasta cada uno de los pisos vamos a ir transformando y transformándonos a partir de la lectura. Por ello, quiero recuperar la idea de las características de la lectura, que tienen que ver con este proceso de comunicación, inmerso en un contexto, en un tiempo y en un espacio, tanto del emisor como del receptor, es decir, tanto de quien escribió como de los que estamos leyendo. Por ello, la manera de codificar o decodificar un mensaje, en este caso un texto, va a requerir los conocimientos del lector para entender los qués de ese material, de esa lectura. ¿Por qué se escribió, cómo se escribió, cuándo se escribió? Y no descontextualizarlo a nuestro presente hasta después de haberlo leído. Es decir, primero hay que leerlo, después lo analizaremos, después podremos dar la retroalimentación de lo que se consumió. Por eso, la fluidez en la lectura, es decir, la velocidad con la que podremos leer, va a ayudar en la comprensión de dicha lectura. Por otro lado, un elemento clave es el vocabulario, que forma parte de ese bagaje cultural y que va a influir en la manera que el ruido puede afectar la forma en que consumimos, la forma en que nos apropiamos, la forma en que registramos esos signos, esos símbolos. Por lo tanto, es importante también considerar la construcción de ese texto, la estructura para entender en nuestra lectura estos saberes a partir del razonamiento y del conocimiento previo. Cuando les hablo de saberes, quiero que pensemos como cada uno de nosotros tenemos los conocimientos, es decir, el saber saber, tenemos cómo aplicamos esos conocimientos, que tiene que ver con el saber hacer, el cómo esos conocimientos nos transforman, tiene que ver con el saber ser, y esos conocimientos nos permiten relacionarnos con el otro de una forma particular. Es decir, cómo influyen esos saberes
para nuestra interacción con el otro, nuestra convivencia. Entonces, entre muchas habilidades que vamos a trabajar, tenemos que considerar la memoria y la atención. Por lo tanto, con nuestros estudiantes tenemos que visualizar que son sujetos con conocimientos previos que se van a apropiar y van a ir integrando en su desarrollo cada una de las lecturas. La frase de Nietzsche, las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector, y el diámetro de las ondas concéntricas que desplazan dependen de las dimensiones del estanque. Bueno, me la quise retomar y por eso pongo la imagen para que pensemos cómo lo que estamos buscando es que nuestros estudiantes cada vez amplíen más ese contexto, esas posibilidades que tienen de ver, de entender, de apropiarse y de producir información, conocimientos, percepciones de la vida. Entonces, en términos generales, nosotros sabemos leer. Sin embargo, con esta propuesta que yo les traigo, quiero que consideremos el paso de la lectura del libro impreso a la lectura del material digitalizado y el material digital. Por lo tanto, la lectura electrónica, e-reading o ciberlectura tendrán que ver con nuevas formas de apropiarnos de esa información. Y pensemos que en la actualidad el 93% de los contenidos están en formato digital. Insisto, en formato digital, sea que se digitalizó un documento impreso a la versión de documento PDF, por ejemplo, o un documento que previamente ya se hizo en este espacio virtual. ¿Y aquí cuál es el plus? Pues que la lectura electrónica ya no es lineal. Ya no solamente pasamos página, sino que tenemos enlaces dentro del documento que nos llevan a otras ventanas y que nos llevan a otros recursos. Y podemos fortalecer nuestra lectura con audio, con video, con imagen fija, imagen en movimiento. Y eso, por un lado, va a enriquecer la forma en que consumimos, la forma en que leemos, pero también va a requerir una alfabetización digital para comprender estas otras formas de leer. Y va a tener ventajas y va a tener desventajas. Entre las ventajas es que con los libros en versión digital vamos a tener una mayor interactividad. El ciberlector puede desestructurar y reestructurar los contenidos, puede relacionarlos con otros contenidos, ya sea en el mismo documento o abriendo otros espacios en los dispositivos. También puede a textos originales editarlos, copiarlos, reescribirlos, y ello nos lleva a poder y tener que localizar y consultar estos materiales. Los que somos de otra generación íbamos a la biblioteca a buscar en las fichas el documento. Ahora los lectores en internet, en un buscador, localizan el material. Pero ello requiere que sepamos diferenciar entre el material que es cierto del que es falso. Dicho de otra manera, las desventajas de la ciberlectura es que urge reconocer las nuevas habilidades y estrategias para llevarlo a cabo. Hay que aprender a navegar en el mar de información digital. Tenemos que aprender a usar bases de datos y motores de búsqueda. También debemos desarrollar habilidades para ser capaces de asociar y conectar elementos desde diversas perspectivas. Por lo tanto, tenemos que encontrar las formas de consumir los textos de una forma más eficaz.
y ello nos va a implicar retos intelectuales. Entre estos retos intelectuales tenemos la complejidad intrínseca de estos distintos materiales que se entrelazan, que tienen que ver con el hipertexto, en donde yo leo y ahí mismo puedo irme al diccionario o ahí mismo puedo irme a explorar más información de ese tema en particular. Me puede ayudar a fortalecer el conocimiento de esa lectura, pero también me puede distraer hacia otros contenidos. Por lo tanto, el vasto volumen de textos va a requerir una reconfiguración en nuestra percepción y en nuestro consumo de los materiales. Y este esquema, que yo los invito a que lo exploren con mayor detalle, nos lleva a ver cómo el movimiento de los ojos, en qué parte del cerebro funciona, la actividad motriz que tiene que ver con lo que leemos y con lo que estamos imaginando, además de lo que consumimos y cómo lo registramos, ya sea escrito o ya sea subrayado en el mismo documento. Y le hago así por la práctica de la lectura. Sin embargo, puede ser una lectura moviendo hojas o con dispositivos que nos permiten hacer este símil del paso de las hojas. ¿Y para qué revisar estos retos intelectuales? Porque eso va a implicar que nosotros y nuestros estudiantes debemos desarrollar por lo menos 4 áreas de competencia: las tecnológicas, las informáticas, las informativas y las éticas. Tiene que ver con manejar el equipo, manejar los programas, manejar la información fidedigna de la falsa, diferenciarla y manejar con habilidad las citas y reconocer a los autores. Entonces, vamos a pasar de los conocimientos básicos a la generación de materiales. Por eso, nosotros debemos alfabetizarnos en el ambiente digital y alfabetizar a nuestros estudiantes. ¿A qué me refiero? La alfabetización se refiere a este proceso de adquisición de capacidades necesarias para usar de una manera correcta y eficiente, en este caso, las tecnologías, para realizar tareas en el ambiente digital, en este caso, de la lectura. Vamos a aprender a usarlo, vamos a comprender su uso y vamos a aprender a crear contenidos. Lo que nos lleva a reconocer que hay una gran cantidad de opciones de aplicaciones y plataformas que nos van a permitir crear contenido, explorar comunidades en torno a los temas que nosotros estemos trabajando o investigando. Vamos a ubicar espacios donde el receptor nos va a mostrar que sí aprendió, ya sea generando materiales, ya sea respondiendo ejercicios, entre muchas otras cosas. Pueden hacer videos, pueden hacer audios que van a platicarnos o van a analizar o van a reflexionar lo que se consumió leyendo. La actividad que yo les propongo y que pueden aplicar en cualquier nivel educativo, solamente hay que ajustarlo a sus necesidades, es identificar con los estudiantes el paso a paso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Explorar las estrategias, recursos y resultados que queremos obtener. Seleccionar el tema, ya sea que nosotros busquemos el texto y se lo demos a los participantes o que ellos exploren de un espacio que nosotros les señalemos o que ellos investiguen. Y cada una de esas posibilidades tendrá que ver con el nivel educativo de los participantes, pero también con los intereses y necesidades de la actividad que nosotros queremos realizar, relacionando el tema que se vea en el curso con la literatura. Por eso, todos estos elementos se van a poner en práctica con los saberes que les acabo de platicar, desde el conocimiento, su aplicación, mi transformación como sujeto y mi relación con el otro. Y esa información va a pasar a esta parte de la retroalimentación, que se llevará a cabo con un producto que realicen los estudiantes.
Y eso implica que consideremos los qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, de qué material, cuál es el objetivo, dónde, cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, desde cómo lo van a consumir y cómo van a mostrar lo que aprendieron o lo que se apropiaron. Un ejemplo que yo les traigo para esta presentación y que lo pueden leer con el código QR es este Padlet. En este Padlet yo coloco la ponencia que ahorita les estoy compartiendo, pongo un test para que los participantes exploren cuántas palabras por minuto pueden leer. Luego, en un sitio que estoy construyendo, les muestro el mismo test, les muestro estrategias y les muestro ejercicios de comprensión de lectura. Y bueno, para otros escenarios también incluyo la lectura colaborativa con un recurso que se llama Perusa. Pero para fines de esto, nos quedamos en reconocer la velocidad, revisar estrategias de comprensión lectora. Les pongo un pequeño ejercicio para trabajar la velocidad lectora con chiquitos y les explico las técnicas de lectura rápida a los de bachillerato en adelante para que con ello puedan explorar contenido, aprendan a investigar. Les dejo unos ejercicios de comprensión lectora para estudiantes y con ello les comparto algunos materiales que les sugiero puedan utilizar dependiendo, insisto, de la materia, pero tenemos material de lectura UNAM, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y una página de libros de literatura que a mí me parece muy enriquecedor y que nos puede servir para que nuestros participantes elijan o nosotros elegir el texto que va de acuerdo al tipo de público al que vamos a dirigirnos. Por ejemplo, Pelusa, cuento infantil, o por ejemplo Peter Pan y Wendy, o por ejemplo Mujercitas, y así pueden ustedes explorar. Ahí está el recurso, lo podrán consumir ustedes y si lo quieren aprovechar con sus alumnos, pues justamente esa es la intención de esta presentación. Finalmente, si la materia es para enseñarles la letra A o si el ejercicio es para relacionar un texto con un momento histórico, se plantea desde el principio, los chicos leen, discutimos con ellos la lectura para irlos llevando de la manita y ya elegido el tema, ya entregado el enlace, los estudiantes pueden hacer un breve párrafo o una pequeña grabación de audio o una pequeña grabación de video donde me digan cuáles son los resultados de esa lectura. Es un ejercicio en realidad sencillo, hay que ir planeando paso a paso, pero que nos va a permitir acercar a nuestros participantes a este espacio virtual. ¿Ok? Déjenme. Ok, entonces, las conclusiones. Identificar recursos, herramientas y competencias. Trabajar con los participantes desde el uso del recurso, desde el uso del material, por ejemplo, un texto impreso en la computadora, en el ebook, en el celular, cómo se lee, cómo se puede recuperar la información, cuaderno de apuntes, blog de notas y ya creando eso, entonces pasamos al ejercicio de producción de cosas que ellos hagan, que escriban su propio cuento, que relacionen el momento histórico con la lectura, que contextualicen el momento histórico para usar la lectura como ejemplo, que expliquen el contexto de la lectura para entender por qué escribieron como escribieron lo que escribieron, etcétera. Y algo muy importante, siempre trabajar con los participantes el contexto del producto que estamos revisando y el contexto que nosotros estamos viviendo para entender por qué se decían, cómo se decían ciertas cosas o por qué esa ideología o esa perspectiva se veía en esos textos y ahora se ve diferente. Y les pongo estos dos ejemplos porque cuando hablamos de lectura, pensamos solo en en las palabras
Y si bien estamos hablando de un contexto de literatura, no podemos dejar de lado que muchas producciones literarias tienen que ver también con esta representación visual. Por eso les coloco desde la mirada de de los distintos idiomas o de los distintos lenguajes, esta piedra que está a la entrada de la iglesia memorial de Moisés en Jordania y este ejemplo de cómo encontrar un mensaje con estos iconitos que son números, letras y las figuritas. En este material ustedes van a encontrar las referencias de lo que estuve señalando en las diapositivas, es decir, tenemos que saber de dónde salió la información que está plasmada en estas diapositivas. Les coloco dos recomendaciones que son dos videitos, en particular este de alfabetización digital para desmenuzar más el tema de la alfabetización digital y les comparto mis dos correos electrónicos en caso que quisieran preguntarme o cuestionarme algo, será bienvenido. Si llegan a aplicar este ejercicio y quieren compartirme los resultados, sería maravilloso. Les dejo aquí cómo citar la presentación y les recuerdo que en el Padlet va a estar esta presentación y ahí voy a agregar el enlace que se va a colocar en nuestro evento. Muchísimas gracias y espero haberles dejado con mucho interés para trabajar la lectura desde los primeros pasos con cualquier nivel educativo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que hayan escuchado este material. Mi nombre, Magda Liyalí Rendón García. Gracias.